Hay algo que se volvió muy emblemático en el gobierno del presidente Iván Duque, fue el día sin IVA. Y uno escuchaba unas cifras astronómicas de ventas y eso ayudó mucho en la reactivación económica. Pero ellos ya dijeron, el gobierno electo, que no habrá día sin IVA porque eso favorece es los productos importados, que eso no sirve para reactivar la economía interna. ¿Qué piensan ustedes de que se acabe ese día sin IVA que estaba siendo tan exitoso en materia de comercio? Se lo voy a poner de la siguiente manera, Vicky. El día sin IVA el primer día sin IVA fue, entre otras, el detonante de cuando Colombia arrancó su reactivación económica. Así lo dijo Radar, Camilo Herrera, que ha sido un especialista en estos temas de consumo. El día sin IVA ha logrado que los días promedio de ventas del orden de 6 billones se conviertan en días promedio de ventas de 10 billones de pesos, 4 billones más. Los días sin IVA tienen efectivamente un beneficio para una proporción de bienes que tienen ese beneficio. ¿Sabe cuánto es la proporción de las ventas en ese día que tienen el beneficio? Cerca del 7 al 8%, aproximadamente 800.000 millones. Eso significa que, en teoría, uno dejaría de recaudar aproximadamente 150, 160.000 millones de pesos. Pero, por el otro lado, en esos días se aumentan las ventas de los bienes que sí tienen IVA, de orden de 6 billones a 10 billones, o sea, casi 3 a 4 billones de pesos, que igualmente generan un recaudo adicional. Por lo tanto, al final, en buena medida, un día sin IVA lo que genera es una dinámica productiva de mayor demanda, de motivación de demanda, que con los bienes que sí pagan el IVA compensan de facto los costos que eventualmente tendrían esos bienes que no tienen el beneficio del día sin IVA. A tal punto, incluso, Vicky, que el año pasado nosotros logramos superar la meta de recaudo en IVA en aproximadamente 1.7 o más billones de pesos, con los días sin IVA incluidos. Yo creo que desde el punto de vista económico hay que reconocer que además en esos días sin IVA aumenta no solamente ese impuesto en el recaudo, sino que también aumenta el ICA, y eso beneficia a los entes territoriales, aumenta el 4 por mil, y la dinámica del comercio y de demanda activa la industria. Es que eso tampoco nos puede olvidar. Cuando se compra en el comercio, se activa la industria, se activan los servicios. Ha sido una fuente muy importante de reactivación económica. Entiendo que como políticamente no se propuso en campaña o se propuso eliminar, pues uno tiene que ser coherente con su propuesta política de campaña. Se votó y la democracia decidió. Yo, desde el punto de vista de reactivación económica, creo que sí ha sido un detonante muy importante. Ha sido un instrumento de reactivación económica, de generación de empleo, y eso finalmente lo digo porque es que en esto también hay que dialogar con la microeconomía, o sea, hay que dialogar con los empresarios, con los tenderos, con los comerciantes, con el industrial. Hagan ese ejercicio. Yo he hecho el ejercicio, he recorrido el país hablando con los comerciantes, y los comerciantes me dicen, mire, ese día ha sido fundamental para mí. Me dicen los industriales de confecciones también, entre otros sectores de la economía. Y ha sido fundamental porque yo les preguntaba, pero ¿no genera esto de pronto que el consumo se active en ese día y después se disminuya? Me dicen, no, en el agregado del año vendo más. Entonces, lo que siento es que pues vale la pena hacerle ese esfuerzo de medición, pero si políticamente se considera que no es conveniente, pues ya es una decisión política. Pero es un error, digamos, en números. No hablemos de lo político. En números, ¿es un error quitar el día sin IVA? En números para usted. Usted que estuvo echando lápiz. Le hago el contrafactual. Para nosotros ha sido un detonante de crecimiento económico. O sea que sí es un error.